¿El 1968 Chevrolet Camaro, mejor que un Mustang? El 1968 Chevrolet Camaro es uno de los autos más icónicos jamás fabricados, un verdadero muscle car que se ha ganado un lugar en la historia del automovilismo. Su diseño agresivo, su desempeño en la pista y su legado en la cultura automotriz lo han convertido en un objeto de deseo para los entusiastas. Sin embargo, la eterna comparación con el Ford Mustang ha dividido opiniones durante décadas. ¿Fue el Camaro de 1968 realmente superior al Mustang? El Camaro hizo su debut en 1967 como la respuesta de Chevrolet al enorme éxito del Mustang, y para 1968, Chevrolet ya había afinado detalles para mejorar su fórmula. El modelo de 1968 conservó la misma plataforma de la primera generación, pero con mejoras notables en diseño y desempeño. Visualmente, se distinguía por la eliminación de las ventilaciones laterales en los guardabarros delanteros y la introducción de luces de marcador laterales, cumpliendo con las nuevas regulaciones de seguridad. Además, su parrilla más agresiva y sus líneas musculosas lo hacían lucir aún más imponente. Uno de los aspectos más destacados del Camaro 1968 era su versatilidad mecánica. Chevrolet ofrecía una amplia gama de opciones de motor, desde un 6 cilindros en línea de 3.8 litros hasta el temible V8 de 7.0 litros, 427 pulgadas cúbicas. En los modelos Copo. Sin embargo, los motores más populares fueron los V8 de 5.7 litros, 350, y el legendario 396 de bloque grande, que podía generar hasta 375 caballos de fuerza en su configuración más potente. Estas opciones de motor convertían al Camaro en una máquina que podía adaptarse a distintos tipos de conductores. Desde aquellos que buscaban un auto deportivo accesible hasta los fanáticos de la velocidad que querían dominar la pista o la calle. El desempeño del Camaro 1968 era impresionante para su época. Con una buena puesta a punto, las versiones equipadas con el V8 396 podían completar el cuarto de milla en aproximadamente 14 segundos, lo que lo hacía un serio contendiente contra el Mustang y otros muscle cars de la época. La suspensión delantera de doble horquilla y el eje trasero con resortes de láminas le daban un equilibrio decente entre comodidad y manejo deportivo, aunque como era común en los muscle cars de la época, la dirección y los frenos de tambor en las versiones base dejaban mucho que desear. Chevrolet también ofrecía distintos paquetes de rendimiento y apariencia para personalizar el Camaro según las necesidades del cliente. El paquete Rally Sport, RS, le daba al Camaro un look más refinado con faros ocultos y molduras especiales, mientras que el Super Sport, SS, lo convertía en una bestia con motores más potentes y detalles de alto rendimiento. Pero el verdadero monstruo era el Z28, equipado con un V8 de 4.9 litros, 302, que, aunque no era el más grande en cilindrada, estaba pensado para las carreras de Trans Am y entregaba una combinación de potencia y agilidad que lo hacían único en su clase. El interior del Camaro 1968 era funcional y deportivo, aunque no particularmente lujoso. El diseño del tablero era simple, con indicadores básicos, pero se podían agregar opcionales como un tacómetro y relojes auxiliares en la consola central. Los asientos de cubo ofrecían un buen soporte, y en general, la ergonomía era bastante buena para un auto de la época. Sin embargo, como en muchos muscle cars de esos años, el aislamiento acústico no era una prioridad, por lo que la experiencia de manejo podía ser ruidosa, especialmente con los motores más grandes y escapes de alto flujo. Más allá de sus especificaciones y desempeño, el Camaro 1968 tenía algo que no se podía medir en números: actitud. Era un auto que inspiraba respeto y admiración, con una presencia que no pasaba desapercibida. En las calles, en las pistas y hasta en el cine, el Camaro se convirtió en un ícono de la cultura americana, inmortalizado en películas, series y hasta en la música. Ahora bien, ¿era realmente mejor que el Mustang? Depende a quién le preguntes. Mientras que el Mustang tenía una ventaja en ventas y más opciones de configuración, el Camaro ofrecía un carácter más agresivo y opciones de motor que lo hacían más competitivo en rendimiento puro. Además, su manejo era generalmente considerado más equilibrado, especialmente en las versiones Z28. Hoy en día, el Camaro 1968 sigue siendo una pieza de colección altamente valorada. Restaurado o modificado, su esencia sigue intacta, y su legado continúa en las generaciones modernas del modelo. Su atractivo no ha disminuido con el tiempo, y sigue siendo un auto que hace girar cabezas y acelera corazones. Si bien la rivalidad entre el Camaro y el Mustang sigue viva, lo cierto es que el Camaro de 1968 se ganó su lugar en la historia por mérito propio. Un muscle car con el alma de un guerrero, listo para enfrentarse a cualquier reto en la calle o la pista. ¿La mejor pickup de 1967 o solo nostalgia sobre ruedas? Hablar de la Chevrolet Pickup de 1967 es adentrarse en una de las épocas más icónicas del automovilismo estadounidense. Con un diseño renovado, mejoras en desempeño y un enfoque en la comodidad que no se veía comúnmente en camionetas de trabajo, este modelo marcó un antes y un después en la industria. Pero, ¿realmente es la mejor pickup de su época, o simplemente un capricho de los nostálgicos? La serie SIK de Chevrolet lanzada en 1967 representó un salto importante en términos de diseño y funcionalidad. La versión de media tonelada, conocida como C10, junto con sus hermanas mayores C20 y C30, mostraban líneas más estilizadas y aerodinámicas en comparación con sus predecesoras. La parrilla rediseñada, las luces delanteras más integradas y la cabina con un parabrisas más inclinado ofrecían una apariencia moderna para su tiempo.
Además, el diseño de la caja con paredes más rectas optimizaba la capacidad de carga, lo que la hacía una opción versátil tanto para el trabajo como para el uso personal. Uno de los aspectos más destacados de las pickups Chevrolet de 1967 fue la mejora en la comodidad de la cabina. A diferencia de otros modelos que priorizaban la funcionalidad por encima de todo, la C10 y sus variantes ofrecían un interior más espacioso y mejor acabado. El tablero de instrumentos tenía un diseño más ergonómico, con controles más accesibles y una mejor disposición de los indicadores. Los asientos eran más cómodos y la insonorización se mejoró considerablemente, lo que hacía que los viajes largos fueran más placenteros. En cuanto al desempeño, Chevrolet ofrecía una variedad de motores que se adaptaban a diferentes necesidades. Entre las opciones más populares estaban el motor de 6 cilindros en línea y los poderosos V6 y V8 de la marca, los cuales proporcionaban la potencia necesaria para el trabajo pesado o para aquellos que buscaban un poco más de desempeño en la carretera. Estos motores estaban acoplados a transmisiones manuales de 3 o 4 velocidades, así como a opciones automáticas, lo que permitía una conducción más versátil dependiendo del uso que se le diera a la pickup. La suspensión de las pickups de 1967 también marcó una diferencia importante frente a la competencia. Mientras que muchas camionetas de trabajo de la época tenían suspensiones rígidas que sacrificaban la comodidad, Chevrolet implementó un sistema de suspensión independiente en el eje delantero en las versiones de tracción trasera, lo que resultó en una conducción más suave y estable. Esta mejora hizo que las C10 fueran más atractivas para el uso diario, sin perder la capacidad de carga y resistencia necesarias para el trabajo rudo. Otro punto a favor de estas camionetas fue la personalización. Chevrolet ofrecía una amplia gama de configuraciones, desde cabinas estándar hasta versiones con cama larga o corta. También estaban disponibles diferentes niveles de equipamiento, lo que permitía a los compradores elegir entre versiones más sencillas enfocadas en el trabajo o modelos más equipados con detalles cromados, mejores materiales en el interior y más opciones de confort. Sin embargo, no todo en la Chevrolet Pickup de 1967 fue perfecto. Uno de los aspectos que algunos consideran una desventaja es que, a pesar de las mejoras en comodidad y diseño, seguía siendo una camioneta de su época, con tecnologías que hoy en día pueden parecer obsoletas. La dirección, aunque mejorada, aún no contaba con la precisión de modelos más modernos. La seguridad también era un tema a considerar, ya que los sistemas de frenado y las características de protección para los ocupantes estaban lejos de lo que se encuentra en las camionetas actuales. A pesar de esto, el legado de la Chevrolet Pickup de 1967 sigue siendo impresionante. Su diseño atemporal, su confiabilidad mecánica y su capacidad de personalización la han convertido en una de las pickups clásicas más deseadas por los coleccionistas y entusiastas. En la actualidad, es común ver restauraciones de estos modelos, con modificaciones que van desde motores modernos hasta suspensiones mejoradas, lo que demuestra su versatilidad y la pasión que despierta entre sus seguidores. En el debate sobre si la Chevrolet Pickup de 1967 fue la mejor de su época, hay argumentos para ambos lados. Por un lado, su diseño innovador, su comodidad y su rendimiento la posicionan como un modelo revolucionario dentro del segmento. Por otro, su tecnología y seguridad, vistas desde la perspectiva actual, dejan mucho que desear. Sin embargo, lo que es innegable es que estas camionetas dejaron una huella imborrable en la historia automotriz y siguen siendo referentes en el mundo de las pickups clásicas. Para algunos, estas camionetas representan el equilibrio perfecto entre utilidad y estilo, mientras que otros pueden verlas solo como un pedazo de nostalgia sobre ruedas. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, la Chevrolet Pickup de 1967 sigue siendo un ícono, y su impacto en la industria perdura hasta el día de hoy.